Saludos, muy buenos días de República Dominicana. En este viernes termina la semana y terminamos bajo lluvia. Dicen que este fin de semana va a mermar y eso por la presencia que tendremos del polvo del Sahara que impide la caída de lluvia. Pero, señores, cuidémonos porque hay COVID. Hay mucho COVID, por lo menos 3 personas que están cercanas a mí conozco que están confinadas por el tema del COVID, así es que no nos vamos a alarmar, no nos vamos a volver locos, pero vamos sí a cuidarnos, ¿no? No porque quizás no se puede hacer el tratamiento correcto, o no porque probablemente nos vaya a matar a los que no tenemos comorbilidad, pero pensemos en la transmisión a personas que sí son muy vulnerables. Lo mismo que decimos siempre. Mientras tanto, este viernes termina con la Policía Nacional refiriéndose a los individuos que asaltaron la sucursal del Banco Popular, de la que el presidente dio duro en la mesa, diciendo que tenía que llegarse a las últimas consecuencias y por supuesto identificar los que actuaron en este caso. Eso fue el caso de la avenida Luperón con Los Palmes, y ahí resultaron muertos durante un presunto, de lo que dice la policía, intercambio de disparos. Uno arrestado, otro está prófugo. De Diego Pesqueira, que es el vocero de la policía, bueno, pues hablaba de que los identificaba a los, según él, asaltantes. Yo digo supuestos asaltantes, porque si no son apresados, la policía puede decir lo que le dé su gana, y a lo mejor sí se trata de personas vinculadas a esto, pero la duda, señores, siempre tenemos que tenerla, sobre todo porque sabemos cómo a veces actúa la policía. Uno de ellos es Richard Michelle Estrella Arias, de 25 años, el otro es Joan Eduardo Aybar, de apenas 24 años, un detenido que es Eddie Emmanuel Segura Arias, de 26 añitos, señores, son niños, son muchachos sumamente jóvenes. Y el que está fugitivo es Jorge Luis Estrella Arias, del que se dice es hermano de Michelle Estrella Arias, que según informaciones que la policía dice va a completar en la tarde de hoy, bueno, pues es una persona que no tenía nada que ver con el asunto. De hecho, anda rodando un audio del supuesto cabecilla, según la policía, puso a circular, y ahí se habla de faltas en el sentido de que esta persona es la responsable y que su hermano no lo era. Se dice además que el joven es instructor de tiro que pertenece al PROCAN, que es una empresa que a su vez le da soporte a la misma Policía Nacional. Ese es el que aparece con la barba, con el pelo largo. Y el hermano muerto es del muerto, que es la cabeza, y dice que no tuvo nada que ver su hermano en este caso. O sea que así están las cosas, por eso siempre tenemos que dudar cuando se trata de las versiones que se dan. El hecho de que lo diga la policía no tiene que ser palabra de Dios, sobre todo porque nos han puesto a dudar desde hace mucho tiempo. ¿Y saben por qué? Por la cantidad de policías que se han visto involucrados en estas acciones delincuenciales. Pero parece que las acciones delincuenciales no solamente vienen de la delincuencia común, o no solamente vienen de instituciones que, como la policía, en tanto avanza con una transformación que tú no le ves tampoco cuáles son los visos de que se está produciendo. Señores, hay otras formas de delinquir. Y hoy aparece una información en muchos de los diarios que devela los acuerdos que se dieron entre Roque Payat, el mentado cobrador, y Ramfis Trujillo, el nietísimo Ramfis Trujillo, donde el cobrador, que por supuesto para muchos les resultó atractivo porque venía con un discurso antisistema como candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática, que lidera Ramfis Trujillo, que nunca ha podido tampoco ser candidato de nada y que sí se ha visto envuelto mucho más allá del prontuario familiar, que es un lastre, en muchos escándalos. Bueno, pues firmaron un acuerdo en el que el primero realizaría una inversión, el segundo se comprometería al desembolso del dinero cuando el partido empiece a recibir los fondos de la Junta Central Electoral. Díganme ustedes, caray, si eso no es delinquir.
Esto está circulando en las redes los comentarios sobre el documento que firmó el cobrador Ramfis, de acuerdo al contrato del presidente. Bueno, pues ahí se comprometía a devolver el dinero invertido por el cobrador si esa organización política obtendría más del 1% y menos del 5% de los votos emitidos de las elecciones a las que nosotros acabamos de asistir el pasado 19 de mayo. Y de acuerdo al último boletín de la Junta Central Electoral, pues este señor alcanzó 1.33%, que equivale a 59.396 votos. Por tanto, por eso vimos las declaraciones de Ramfis, que es presidente del partido según el contrato, donde reconoce y autoriza, porque el contrato ya se conoce y está circulando, al cobrador a invertir en las elecciones de 750,000, de acuerdo a la tasa de cambio, poco más de 44 millones de pesos, suma que el ex candidato presidencial devengaría enviando un requerimiento por escrito, requerimiento de pago de los correspondientes soportes de gastos, esencialmente de los contratos entre asesores y facturas. Sigo leyendo. Esto lo publica el periódico Listín Diario, lo han publicado otros diarios, que del mismo modo ese documento que fue suscrito por los dirigentes políticos reconocería y autorizaría al candidato presidencial, hoy ex candidato, a invertir hasta el tope de 4 millones que serían reembolsados. Por otra parte, esa organización política que postuló al cobrador, que anda entonces cobrando su cuarto eso que salen de las costillas de nosotros para que gente sin vergüenzas y delincuentes, porque eso son acciones delincuenciales, estén pactando, y por supuesto un grupo de incautos también creyéndoles el discurso. Pues este señor, el cobrador, se comprometió durante la campaña electoral a hacer una inversión mínima de $200,000. Entre otros aspectos que salen a relucir en este documento de negocio es que los afiches que promovía al cobrador estaría el rostro de Ramfis Trujillo, así como del entonces compañero de fórmula, que es el médico Ernesto Fadul de Santiago. Cuando tú ves ese tipo de cosas y cuando tú lees, por ejemplo, un artículo que hoy se publica hablando sobre el tema del voto obligatorio, cuando tú ves entonces la resistencia de la gente para que te obliguen a votar, como se ha estado proponiendo, que no deja de ser, cuando tú ves ese tipo de situaciones y de denuncias, una ironía, porque señores, que hayan diputados que estén dispuestos también a utilizar su poder para hacer y deshacer leyes y obligarnos a nosotros a votar por personas que evidentemente están violentando la ley y que prácticamente nos están estafando con el tema ese del financiamiento a los partidos. Entonces, obligarnos a votar por ellos en la pretensión de que incluso en este caso ya se convirtió en un proyecto de ley que está cursando ahí en la Cámara de Diputados, y que entre las sanciones que contempla para las personas que no voten cuando sea de manera obligatoria están, por ejemplo, la eliminación de las ayudas sociales, pero también el impedimento para renovar determinados documentos, la prohibición para acceder a puestos públicos. Y no es un asunto que solamente llame la atención, porque se trata de un gasto claramente antidemocrático que es dirigido y promovido desde el Congreso Nacional con un grupo de integrantes que son celosos guardianes, ¿verdad?, de su democracia y de su institucionalidad. Pero señores, ustedes no se ponen a reflexionar sobre el comportamiento y las razones por las cuales muchos ciudadanos se han desencantado de esta porquería de democracia, de ir a votar 4 años, porque al final del día poco les importa, o nada es lo que reciben a cambio de sus votos, y las esperanzas y las expectativas con que depositaron a las urnas simplemente se muestran con muchos diputados que finalmente terminan delinquiendo. Y también cuando tú ves que gente que tú las obligues, por ejemplo, para ir a votar por sinvergüenza que como el cobrador y como Ramfis Trujillo, señor, un documento testifica que simplemente fue una transacción. Por suerte que ese bendito proyecto de auditoría de un diputado, que es de la Fuerza del Pueblo, ha recibido muchos rechazos, y eso incluye
a especialistas que hablan, consideran que si el voto es obligatorio, entonces deja de ser un derecho, y eso parece que lo ignora el diputado que lo sometió. Pero obligar a la gente a votar para reducir los altos niveles de abstención, como pretende el autor del proyecto, es continuar simplemente buscando la fiebre donde no está, buscando la fiebre donde no está y matando lo poco que puede quedar de salud del enfermo, donde nunca ha podido ni estar. Y por supuesto, sin ir al fondo, que es la sábana que está cubriendo al enfermo. Y parte de la sábana que cubre al enfermo es lo que acabamos de decir y de leer respecto a los acuerdos entre estos dos, el cobrador y Ramfi Trujillo, pero además la caterva de diputados que nosotros hemos visto sentados en el banquillo de los acusados, un grupo de gente que van allá y que han hecho dinero y que han invertido mucho dinero simplemente a través de los negocios ilegales, en muchos casos, de las bancas de apuestas, simplemente traficando con la esperanza de la gente pobre de este país. No, hombre, no, obligarme a votar. Pero ven acá, señores, no estamos bien, definitivamente andamos muy mal en este país. Pero es viernes y debimos ser un poquito más ligeros. Sin embargo, cuando ves informaciones como esta, no hay forma de que uno pueda mantener el sosiego. Pero sí, lo retomamos para pedirles que le dé like a esta transmisión y que la comparta con otras personas. De agradecer también siempre, como siempre, a la farmacia GBC, que mantiene su 20% de descuento en todas sus sucursales, y pedirles que si no se ha suscrito, bueno, pues que lo haga. Y si quiere también a patreon.com/soybonferreras. Todavía tendremos muchas lluvias en el día de hoy, vamos a cuidarnos también del COVID, que ya hay muchos casos por ahí, sin tener que alarmarnos, pero sí tomando las medidas del lugar, que las sabemos perfectamente porque no está tan lejos en el tiempo de esa pandemia que abatió al mundo entero. Y por supuesto vamos a reencontrarnos el próximo lunes. Soy Ivonne Ferreras.